verdad que es un día de gozo, de gran alegría al ver este grupo de hermanos que hoy han dado el paso de obediencia del bautismo. Hace más de un mes estuve acá compartiendo con ustedes la palabra. No sé si audiovisuales nos ayudan. Ese día estuvimos hablándoles bajo el tema la iglesia que Dios quiere. Quizás no todos los que están acá estuvieron ese día, pero vamos a retomar ese tema. ¿Cuántos dicen amén? Les pido el favor que abran sus Biblias conmigo en el libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 42 al 47. Por favor, audiovisuales, me ayuda. Tal vez el pastor está... Retomamos la enseñanza que habíamos... Bueno, y de verdad que todo nos llena de gozo, pero ahorita que bautizaban al hermano Iván, Dios te bendiga. Te digo que fuimos bendecidos al ver tu obediencia a pesar de tu estado de salud, y de verdad que fuimos bendecidos por ese acto. ¿Cuántos dicen amén? Lógico, los demás también nos bendijeron con ese paso de obediencia. Muy bien, ahí estamos. Muchas gracias. Eso, muy bien. Córrale el título de donde empezamos. Bueno, muy bien, léelo así. Siendo la iglesia que Dios quiere. Bueno, la iglesia que Dios quiere. Vamos a la palabra, libro de los Hechos. Se va a colocar de pie por un momento para leer la palabra. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo. Vamos a compartir media horita, no se preocupe. Quizás unos 25 minutos. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42 al 47. Cuando encuentre el pasaje me dice amén. Dice la palabra, Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar brevemente, ahí de pie. Señor, te damos gracias. Te pedimos que hoy una vez más tu palabra nos pueda hablar. Gracias por tu presencia en medio nuestro, amado Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque nuestras vidas te pertenecen a ti. Y un día, Señor, nos llamaste y nos has dado la fuerza, el valor, nos has sostenido en este caminar contigo. Y hoy te pedimos que nos hables a través de tu palabra. Muchas gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese, mi amado hermano.
Les decía entonces que quiero seguir el tema, la iglesia que Dios ¿qué? Quiere. Por favor, audiovisuales. Ese día hablamos de 3 características de la iglesia que Dios quiere. Número 1, dijimos que la iglesia que Dios quiere persevera en la enseñanza de la palabra. ¿Persevera en qué? En la enseñanza de la palabra. Número 2, dijimos que la iglesia que Dios quiere vive en comunión y es generosa. Dígalo fuerte. Vive en comunión y es generosa. Y en tercer lugar, dijimos que la iglesia que Dios quiere alaba y adora a Dios en todo tiempo. Dígalo conmigo. Alaba y adora a Dios en todo tiempo. Más fuerte. Alaba y adora a Dios en todo tiempo. Hoy entonces rápidamente vamos a mirar 2 características más de esa iglesia que Dios quiere. Y vamos a leer el versículo 43. Versículo 43. Por favor, audiovisuales, ¿me ayudas? Se bloquea. Muy bien, no importa, tranquilo. Entonces, vamos a leer el versículo 43. Dice así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Número 4. La iglesia que Dios quiere teme a Dios y le siguen las señales. Diga eso conmigo. Teme a Dios y le siguen las señales. Más fuerte. Teme a Dios y le siguen las señales. Hay 2 cosas que nos dice este versículo que estaban en la iglesia. Primero, el temor. La iglesia que Dios quiere necesita ser una iglesia que teme a Dios. El Proverbios capítulo 16, versículo 6 dice de la siguiente manera. Proverbios 16, 6. Por favor. Dice así el Proverbios 16, 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Qué hace el temor de Dios en la vida de un creyente? El temor de Dios en la vida de un creyente lo aleja del pecado, lo motiva a no pecar, a llevar una vida de santidad, porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la iglesia que Dios quiere es una iglesia santa, una iglesia que no practica el pecado, una iglesia que no vive en desobediencia, sino por el contrario, es una iglesia que obedece al Señor. La iglesia primitiva era una iglesia donde había temor. El temor entonces nos evita pecar. Vamos a recordar un ejemplo bíblico. José, cuando llegó a la casa de Potifar, la esposa de Potifar trataba de seducir a José. Lo hizo durante un tiempo largo. Sin embargo, José, ahorita estaban hablando de decisión, José tomó la mejor decisión. ¿Y cuál fue la decisión que José tomó? No pecar contra Dios. ¿Y por qué José no pecó? Porque tenía temor. Cuando en su vida y en mi vida hay temor de Dios, nos abstenemos de pecar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la iglesia que Dios quiere es una iglesia que teme a Dios. Otro ejemplo, David. Cuando Saúl
digamos así, que le traicionó, si podemos usar esa expresión. Dios puso la vida de Saúl en las manos de David. Sin embargo, David dijo algo: guárdeme Dios de poner las manos sobre él, porque es el ungido de Jehová. ¿Por qué David no tocó la vida de Saúl? Por el temor. No a Saúl, sino a la investidura que había en Saúl. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque David era un hombre que tenía temor de Dios. Entonces, la iglesia que Dios quiere es una iglesia que teme a Dios. Ese temor nos detiene de pecar. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Quiero referirme entonces al dominio propio. El dominio propio es la capacidad que tenemos en el Espíritu Santo de detenernos ante el pecado. Cuando también la Biblia habla del fruto del Espíritu Santo, dice que habla del fruto, y una de las características del fruto del Espíritu Santo es la templanza, ¿sí? La templanza es ese control, mis amados. Todos nosotros somos tentados, porque lógico, somos humanos, somos débiles, nos acechan las tentaciones. Pero ¿dónde está la diferencia? En aquel hombre y aquella mujer que cuando está en medio de la tentación echa mano al dominio propio, porque tiene temor y no peca. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo segundo que nos dice ese mismo versículo, estamos en el versículo 43 de Hechos. Estamos en el versículo 43. Es que la iglesia que Dios quiere le siguen las señales. Diga eso conmigo. Le siguen las señales. Más fuerte. Le siguen las señales. Marcos capítulo 16, versículo 17, 18 y versículo 20. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Ojo, sobre los enfermos pondrán las manos y ¿qué? Sanarán. Y el versículo 20 dice de la siguiente manera: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ojo, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. La iglesia que Dios quiere es una iglesia donde hay señales, donde hay milagros, donde hay manifestaciones sobrenaturales del Dios Todopoderoso. Porque la iglesia no solo se mueve en el ambiente natural, sino en el ambiente sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué le dije yo? Que la iglesia no solo se mueve en el ambiente natural, sino en el ambiente ¿qué? Sobrenatural. Hechos 5:12 dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y milagros en el pueblo. El libro de los Hechos está cargado de milagros. Mis amados, es necesario que los milagros, las maravillas, los prodigios, la obra sobrenatural de Dios esté en medio de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Audiovisuales, ayúdame. Dale un poquito más. Muy bien. Ahí, gracias. Las señales y milagros son evidencias del poder de Dios y confirman la palabra. ¿Qué son las señales y milagros? Dígalo fuerte, ¿qué son? Del poder de Dios y confirman la palabra. Los discípulos salieron a predicar, pero ¿qué confirmaba la palabra que ellos predicaban? Las señales, los milagros.
Los prodigios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la iglesia tiene que ser seguida por señales. La iglesia tiene que ser seguida por milagros. Las señales y milagros son evidencia del poder de Dios y confirman la palabra. Dale, ahí hay otro anunciado. Muy bien. Las señales y milagros, ojo, son las campanas que atraen a los incrédulos. Yo quiero que usted repita esa frase conmigo. Las señales y los milagros son las campanas que atraen a los incrédulos. A ver, por favor, abra sus labios, dígalo. Las señales y los milagros son las campanas que atraen a los incrédulos. En Hechos capítulo 3 nos habla de un hombre que había nacido cojo. Pedro y Juan acostumbraban ir al templo a orar. Cuando el hombre los vio que llegaron, él les pidió limosna. Pedro y Juan les dijo: no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tenemos te damos. Pedro extendió su mano, tomó al hombre y lo levantó y le dijo: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y ese hombre que por espacio de 40 años había estado postrado, que nunca había caminado, comenzó a caminar. ¿Qué sucede en el versículo 11 del capítulo 3 del libro de los Hechos? Dice que todo el pueblo, atónito, maravillado, sorprendido por lo que había sucedido, vinieron al templo a ver, ojo, el milagro que había sucedido. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Los milagros y las señales son las campanas que atraen ¿a qué? En una iglesia donde sucedan milagros, la gente llega. En una iglesia donde se mueva el poder de Dios de manera sobrenatural, la gente llega. ¿Sabe por qué? Porque lo que más tiene la gente es necesidad. Toda la gente está necesitada. Y se necesita la intervención sobrenatural de Dios. Solamente el poder sobrenatural de Dios puede marcar la diferencia. Estamos de acuerdo con la palabra y yo puedo dar una hermosa palabra, pero esa palabra tiene que ser respaldada por lo sobrenatural, por el poder de Dios, por la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué pasó? La multitud vino, el pueblo vino, claro. Entonces usted mira en el libro de los Hechos que Pedro se puso de pie y dio un sermón. Y como todo el pueblo vino, ojo, no vino a oír la palabra, no vino a ver a Pedro, no, vino por el milagro que había sucedido. ¿Y qué hizo el Señor? Usó a Pedro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ustedes saben que la iglesia tradicional usa campana, ¿cierto? ¿Para qué usa campana? ¿Sí o no? Para que la gente llegue. Pues nosotros no usamos campanas. Las campanas de la iglesia del Señor se llaman las señales y los milagros. ¿Sí? Cuando hay señales, cuando hay milagros, la gente llega. Llega necesitada y sale diferente, porque el poder de Dios se mueve en medio de la iglesia. Apláudale, apláudale. Entonces, en la iglesia que Dios quiere, es seguida por señales. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos? No lo oí. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos? Entonces, esas señales lo van a seguir a usted y me van a seguir a mí. ¿Sí? Número 5. Para terminar,
porque sabemos que el tiempo es apremiante. Hay otra característica de la iglesia que Dios quiere. Número 5. Evangeliza constantemente. Crece y se multiplica. Dígalo conmigo. Evangeliza constantemente. Crece y se multiplica. Por favor, busque Hechos capítulo 5, versículo 42. Hechos 5, 42. Esa es la iglesia que Dios quiere. ¿Qué hacían ellos? Todos los días. Todos los días y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahora vamos al texto que hemos tomado como base, al versículo 47. Mire lo que sucedió. Hechos 2:47. La segunda parte después del punto. Y el Señor añadía cada mes. ¿Cada qué? A la iglesia los que habían de ser salvos. Una pregunta, ¿por qué sucedía eso? La respuesta la tiene el versículo 42 del capítulo 5. ¿Sí? ¿Cada cuánto se añadía gente a la iglesia? ¿Pero qué hacía la iglesia? Todos los días. No cesaban de qué? De predicar, de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Dónde lo hacían? En el templo y en las casas. Hermano, la iglesia tiene que volver a eso. La iglesia no se puede quedar callada. La iglesia no puede estar limitada a las cuatro paredes. La iglesia tiene que salir. Tenemos que abrir nuestras casas, invitar a los vecinos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué nos permitió el Señor? Nosotros llegamos a tener 85 iglesias en casa. Lógico, cada iglesia en casa tenía un líder. ¿Sabe a cuántas personas le estábamos hablando del Señor? Cada semana, personas que no conocían al Señor, le estábamos hablando a un promedio de 325 a 400 personas. Ellos no venían al templo. El templo venía a veces cada 8 días, o a veces lo traíamos cada 2 meses, ¿sí? ¿Y saben qué pasaba? Casi todas las semanas a nosotros se nos convertía personas. ¿Sí? Casi todas las semanas había gente que se convertía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ustedes leen la parábola del sembrador. La parábola del sembrador tiene una enseñanza principal, una idea central, y es: una siembra abundante produce cosecha abundante. Repita conmigo: una siembra abundante produce cosecha abundante. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Sembraba la palabra. ¿Cada cuánto la sembraba? Muy bien, me faltan unos 3 minutitos, no se preocupe. ¿Cada cuánto la sembraba? ¿Qué hacía el Señor? Todos los días añadía a la iglesia los que habían de qué? Algo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo quiero decirle algo, Pastor John Luis, Pastora Milena. Yo estoy soñando que esta iglesia de Robledo va a pasar algo extraordinario. Amén. Yo estoy soñando eso. John Luis, yo creo que Dios los va a usar a ustedes para traer algo nuevo a la ciudad de Medellín en la iglesia interamericana. Y esta semana se lo decía un pastor. La iglesia interamericana en Medellín
Gracias por lo que ha sucedido y gracias por la manera como Dios nos ha bendecido. Pero la iglesia interamericana en Medellín tiene que moverse en otra dirección. La iglesia interamericana en Medellín tiene que hablar más de la palabra. Una pregunta, más o menos. ¿Cuántos habitantes tiene Medellín? ¿Cuántos? Aproximadamente tiene 4 millones, ¿cierto? Tiene de 3,5 millones a 4 millones. Yo hago una pregunta. ¿Cómo es posible que una iglesia interamericana aquí no pueda tener más de 1,000 personas? 1,000 personas es una equivalencia a una pequeña correlación si hablamos de porcentaje, ¿sí? Hermano, pero para que eso suceda, la iglesia tiene que hacer 3 cosas. Pues la última. Tiene que evangelizar, ¿qué? Entonces, si evangeliza, ¿qué va a haber? Crecimiento. Va a crecer la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y va a suceder otra cosa. Se va a multiplicar. Por falta de tiempo yo no les voy a explicar la diferencia entre crecer y multiplicar, ¿sí? Uno crece hacia adentro, según la interpretación que yo hago de este tema. Pero se multiplica hacia afuera. ¿Qué quiero decir rápidamente? Que de esta iglesia deben de salir iglesias hijas. No, usted no murió. Deben de salir iglesias hijas. Y a medida que empiecen a salir iglesias hijas, nos empezamos a multiplicar. Todos nosotros los seres humanos crecemos, pero llega el momento que nos multiplicamos. ¿Sabe cuándo nos multiplicamos? Cuando nos casamos. No, mi esposa ya sabe, de manera castiza. Sí, así es. Así es. Sí. Mire, los pastores ya empezaron a multiplicarse. Tienen 2 hermosas hijas. ¿Sí? Por ahora. Por ahora. Sí. Mire, la familia Chávez Puche, ¿cierto? La familia Chávez Puche empezó con el reverendo John Luis y la reverenda Ana Milena, ¿cierto? Pero de aquí a 10 años, a 15 años o a 20 años, ¿sí? La familia va a empezar, ya empezó a multiplicarse. Lógico. Yo tengo una nieta hija, ella va a cumplir 15 años el próximo año, ¿cierto? No sabemos si a los 20, a los 20 y tantos ella se va a casar, ¿cierto? Pero de seguro que ella va a procrear, ¿cierto? Entonces lo mismo va a suceder con las niñas de los pastores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y claro, entonces ya el pastor John Luis va a saber y la pastora Milena va a saber qué es ser abuelo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué es ser abuelo? ¿Sí? O sea, hablaba aquí de una 4ª generación, ¿cierto? Su abuelita, que yo la conocía, la conocía, ella murió, ¿verdad? Yo la conocí, su papá, que lo conozco, ustedes, que lo conozco, y la niña, ¿cierto? 4ª generación. Yo no sé si me está captando la idea de la multiplicación. Se multiplica cuando, como decía mi esposa, se pare. La iglesia tiene que parir iglesias. ¿Estamos aquí? Amén. ¿Estamos aquí? Amén. La iglesia tiene que ¿qué? Parir iglesia. ¿Y de dónde van a salir los pastores? De aquí mismo. Aquí tenemos el pastor Isaías, un pastor. ¿Sí o no? Y otros. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si me está entendiendo la palabra o no me la está entendiendo. La iglesia tiene que crecer, pero también tiene que ¿qué? Que multiplicarse. Hermano, pero si no hablamos, si no evangelizamos, ¿sí? Miren, pastores, yo sé que este lugar está pequeño. No, ustedes no me oyeron. Yo sé que este lugar está pequeño. Miren, si nosotros aquí todos los domingos traemos visitas, nos vamos a ver. ¿Y qué va a pasar? La iglesia va a comenzar a crecer.
Que esta iglesia debe crecer. No, usted no yo. Esta iglesia debe crecer. Una buena estructura, me animó lo del discipulado. Felicitaciones, pastores. ¿Sí? Se está formando la gente. Mire, Dios llama, Dios capacita, pero dígame cuál es la tercera. Dios envía. ¿Dios qué? Envía. Y ellos saliendo, ¿qué hicieron? Predicaron en todas partes. ¿Qué hizo el Señor? Les ayudaba, confirmando la palabra que ellos predicaban. ¿Cuántos dicen amén? A medida que usted abra los labios y empieza a hablar, Dios lo empieza a respaldar. Usted va a ver maravillas. Usted va a ver cómo la gente se sana, porque Dios sana. No, usted no yo, Dios sana. ¿Sí? Quiero terminar ya. 5 cosas les he enseñado muy rápido. Primero, la iglesia que Dios quiere persevera en la enseñanza de la palabra. ¿Qué hace? Persevera en la enseñanza de la palabra. Número 2, la iglesia que Dios quiere vive en comunión y es generosa. En tercer lugar, la iglesia que Dios quiere alaba y adora a Dios en todo tiempo. Y hoy rápidamente hemos visto 2 cositas. La iglesia que Dios quiere teme a Dios y le siguen las señales. Y concluimos diciendo que la iglesia que Dios quiere evangeliza constantemente, crece y se multiplica. Audiovisuales, dame la conclusión. Bueno, muy bien. Dios es claro en su palabra y muestra exactitud las características de la iglesia que Dios quiere. Ya las dijimos, ¿verdad? La iglesia que Dios quiere persevera, ¿qué? Vive en comunión y es generoso. Alaba y adora a Dios en todo tiempo. Dios y le siguen las señales. Evangeliza, crece y se multiplica. Levante su mano derecha al cielo. Padre, te damos gracias. Señor, sabemos que has bendecido a la iglesia en este lugar. Pero sabemos, Señor, que vas a traer un nuevo tiempo sobre ella. Que nos vamos a multiplicar. Que vamos a crecer. Que hay mucha gente que espera de nosotros como iglesia. Dios amado, unge nuestras manos y úsanos en señales, úsanos en milagros, úsanos en prodigios. Trae lo sobrenatural a la iglesia, amado Dios. Hermano, levante sus 2 manos ahora al cielo. Señor, trae lo sobrenatural a la iglesia. No solo a la iglesia en este lugar, sino a nivel nacional, amado Dios. Queremos ver tu gloria. Ya la hemos visto, pero la queremos ver en más plenitud, amado Dios. Palabra dice que tú nos das el Espíritu por medida. Eres un Dios grande, majestuoso, poderoso, Señor. Y seguiremos viendo tu gloria. Bendice las manos de cada siervo que está aquí hoy, de cada sierva. Úsale allá en el trabajo, úsale en el barrio donde le has colocado. Úsale, Señor, para bendecir a los vecinos, para bendecir a los compañeros de trabajo. Y hoy, Señor, creemos que tu palabra se cumple en nosotros, porque tú eres grande y hacedor de maravilla. Muchas gracias, mi Padre, en Cristo Jesús.